capítulo único, versículo 17. Quiero informarle que ya mi esposa está en la casa desde el martes. En pleno retiro le dieron de alta. Nosotros aquí en retiro le dieron de alta. Así que está en la casa recuperándose. No está aquí todavía, pero ya está en la casa. Gracias a todos los que han orado y han pedido a Dios que tenga misericordia. Vamos a leer la palabra de la cual vamos a compartir con ustedes en Judas, capítulo 1, versículos 17, 18 y 19. Pero ustedes, amados, tienen memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesús, los que decían: en el primer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pueden acomodarse. Aleluya. Yo quiero compartir con ustedes este mensaje que está marcado con el número 1762, con el tema peligros que amenazan la fe y la iglesia. Quiero hablar con la conciencia de cada uno de ustedes, de los amigos y de los hermanos, porque a veces no sabemos las cosas que nos están amenazando. A veces estamos en peligro y no lo sabemos. Y a veces el peligro es más grande de lo que nos podamos nosotros imaginar. Entonces, en este tiempo, muchos de ustedes, si lo escudriñan, se darán cuenta que hay un esfuerzo inaudito a nivel del mundo y de la sociedad, un esfuerzo por destruir la fe. Muchas veces escuchamos a la gente decir: yo no creo en nadie, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, gran cosa. ¿Y qué gana con no creer en nada? ¿Qué gana una persona con no creer en nada, ni en nadie? ¿Es más feliz? ¿Vive más tranquilo? El que no espera nada. Mi madre decía, nosotros éramos bastante pobres, y cuando estaban cocinando nosotros teníamos hambre. Algunos muchachos gritaban, ¿verdad? Y molestaban, porque cuando le pica el estómago los muchachos se intranquilizan. Y mamá salía y le decía: hambre que espera hartura no es hambre. Eso es esperanza, hermano. Pero el que no cree nada, ¿qué espera? Nada. Y como nada es nada, pero nosotros, aunque nos tilden de ignorantes, vivimos tranquilos porque vivimos con la confianza puesta en el Señor. Pero hay un enemigo que no le interesa que usted tenga fe. Hay un enemigo, hay un sujeto que está en contra de la fe, porque está en contra de la estabilidad emocional del individuo, está en contra de la paz, está en contra de la alegría en el hogar y internamente. Entonces, como la fe produce paz y tranquilidad, confianza, el maligno no quiere que nosotros tengamos fe. Y por eso a veces algunos se burlan de nosotros, porque tenemos fe. Entonces hay una serie de peligros diseñados, misiles, diseñados para destruir nuestra fe, para dejarnos desarmados, incompetentes, sin recursos. Y ese maligno está haciendo su trabajo, está comenzando hasta en los colegios, tratando de sacarle de la cabeza
a los niños de que existe un Dios. Bendito el Señor. Entonces el enemigo trabaja amenazando o amenaza con destruir nuestra fe. Y así como amenaza al individuo, amenaza a la iglesia, porque la iglesia es el conjunto de los individuos que creen o que creemos. La iglesia no es una casa, porque a veces la gente dice, voy para la iglesia. No está mal, pero si usted lo analiza, tampoco está bien. Voy para el culto, porque la iglesia somos todos. Donde está usted, está la iglesia. La iglesia no es el edificio, no es un templo, es el conjunto de los santos o justos. El conjunto de los santos o justos. Si no aclaramos eso, usted puede confundirse. Entonces ustedes son santos. Porque la imagen o la interpretación de santo que tiene la mayoría es un muñeco. Un muñeco de yeso, de madera, de lo que sea, una escultura, una imagen. Entonces ese es un santo. El santo, o los que están en los cuadros, lo que la iglesia popular le vendió a la gente para que acudan a Dios a través de los santos. No, santo es todo aquel que ha sido separado del pecado. Todo aquel que ha hecho un esfuerzo por dejar la vida pecaminosa para integrarse a un proyecto de vida que agrade a Dios. Ese es un santo. Y ese mismo es el justo. El justo no es aquel que ni pestaña, porque hay gente que cree que para usted, bueno, cuando usted reclama un derecho, le dicen, pero tú no pareces evangélico. Porque usted tiene que ser como el Zambá, coger golpe de todos los boxeadores practicantes y no protestar. No, usted tiene todo el derecho a reclamar en buena forma, pacíficamente. Entonces el justo no es el que ni pestaña, el que ni se mueve, el que no dice esta boca es mía. El justo es aquel que se ha decidido por seguir a Cristo, por hacer la voluntad de Dios. No es fácil, nadie ha dicho que es fácil. No es fácil. El que le diga a usted que eso es fácil, ya usted puede catalogarlo como mentiroso. Es una batalla, es una lucha permanente. Bueno, el apóstol Pedro dijo que el diablo no descansa, haciéndonos el cerco, tratando de apretarnos hasta que botemos la vida por todos los hoyos que tengamos. Ese es el trabajo de él, hermano. Y usted va a encontrar esa opresión y esa persecución y ese peligro hasta en su casa, en su oficina de trabajo, en el vecindario, en el club social, con la propia familia. Porque es que hay un enemigo poderosísimo que está detrás de eso. Ese es el peligro que nos amenaza. Aquello que de manera soberana, hemos decidido seguir y obedecer a Dios, componemos la iglesia. La iglesia se compone de personas de diferentes capas sociales, diferente nivel cultural, académico, económico, porque el Señor no tiene que ver con eso. Esas no son las cosas que a Dios le perturban. Dios lo que quiere es el alma, que nosotros dediquemos a Él a hacer su obra, a hacer su voluntad. Entonces, ¿por qué hablamos de la iglesia? Porque la iglesia es el instrumento de Dios para llevar a cabo el plan de salvación de la humanidad. Dios no trabaja a través de los ángeles,
ni de los árboles, ni de los animales del campo. Dios trabaja a través de un instrumento que se llama iglesia. La iglesia la tiene el Señor como instrumento de liberación, de propagación del evangelio, para que nadie se escape de oír la palabra de Dios. La iglesia no salva, pero a través de la iglesia la gente se salva. Porque a través de la iglesia la gente conoce a Cristo. Y no solamente lo conoce, sino que se sostiene en la fe. Por eso las iglesias dan culto, para animarnos, para ayudarnos. Porque el día que usted está en baja, el otro está en alta. Entonces se equilibra el asunto. Y uno le da la mano al otro, y uno ora por el otro. Y nos consolamos unos a otros. La iglesia, esa es la razón por la que el enemigo tiene que atacar la iglesia. Porque si no ataca a la iglesia, entonces él tiene que bombardear a la iglesia. La iglesia es objetivo militar para el diablo. Cuando el diablo se enfoca a quitar del medio lo que le moleste, lo primero es la iglesia. Y por eso están tramando todas esas cosas que nos quieren desconcertar. Entonces el diablo intenta destruir la fe y destruir la iglesia. Porque como dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin iglesia se hace muy difícil servirle a Dios. Usted solo como un mechón por allá, apartado de todo, es muy difícil. Entonces pararse a la iglesia es la reunión de los santos, la combinación de los hombres. Por eso Pablo dice, cuando ustedes se juntan, unos tienen una alabanza, otro tiene un testimonio, otro hace una oración, otro da una palabra de exhortación, aunque sean 4, ya hay una iglesia. Y cada uno tiene algo de lo que Dios le ha dado para alimentar al otro. Eso es la función de la iglesia. Y por eso dijo Cristo desde el principio, estableceré mi iglesia y las puertas del infierno, del Hades o del diablo no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. La iglesia, que es el conjunto de todos nosotros, hay muchas iglesias, congregaciones, que hemos tomado el primer día de la semana como el día del Señor. La mayoría se reúne el domingo. Algunas dan 3 y 4 cultos. Pero en el mundo entero la iglesia del Señor, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde o el domingo en la noche se reúne. Se reúne para adorar a Dios. Ahora la iglesia está en peligro. Hay peligros y Judas, hermano del Señor, dice, él se identifica. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo era del hermano también del Señor, hermano carnal, del séquito de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces Judas, él se identifica como hermano de Jacobo. Y dice que le escribe a los llamados santificados en Dios. A los llamados y separados para Dios. Misericordia, paz y amor sean multiplicados en ustedes, dice el apóstol Judas. Entonces él menciona 2 peligros que nosotros conocemos también, que atacan al conjunto de los santos, a la iglesia. Y esos 2 peligros de los cuales vamos a hablar hoy, que son posiblemente los 2 principales, son la falsa doctrina y la inmoralidad. La falsa doctrina, ¿por qué? Hermano, la doctrina es lo que nos ayuda a conservar la fe. La doctrina es como el tren o el autobús o el avión de pasajeros que nos lleva a donde nosotros vamos.
yo voy para Madrid, pues yo tengo que tomar un avión que vaya para Madrid. Si yo me equivoco de avión, no voy a Madrid, voy a otro sitio. Entonces la doctrina son los rieles por donde camina nuestra fe. Entonces cuando el diablo le pone cortapisa, cuando el diablo le pone obstáculo a los rieles, ¿qué hace el tren? Se descarrila o se vira. Entonces la doctrina es fundamental para el equilibrio, el sostén y el crecimiento de nuestra fe. El diablo ataca por ahí, tratando de dañar la doctrina. Y el diablo ataca también por la parte de la inmoralidad sexual y social. Mucha gente está fracasando en su vida matrimonial, en su vida cristiana, por causa de una debilidad sexual. Y el diablo está encargado de multiplicar esos problemas. Para eso tiene que trabajar en los hogares, en el matrimonio, en la pareja. Pone diferencia, pone problemas, separa a la pareja, lo pone enojado uno con el otro, y por ahí se va metiendo. Y eso está a la orden del día. Eso es más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Las cosas que están pasando. Por eso es que tenemos que cuidarnos si aspiramos a agradar a Dios. Porque, entonces, volviendo a lo de doctrina, doctrina es el conjunto de principios, enseñanzas e instrucciones. La doctrina cristiana significa para nosotros el compendio o el conjunto de las enseñanzas y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra doctrina, la cristiana? ¿Qué enseña la doctrina cristiana? Las enseñanzas de Cristo. Eso es la doctrina cristiana. El ejemplo de Cristo. Lo que Cristo dijo que debemos hacer. Por ejemplo, Cristo le dice a los discípulos, cuando ya Él se iba, vayan por el mundo haciendo discípulos, enseñándoles que guarden mi palabra. Eso hace la iglesia. Caminar por el mundo diciéndole, dando el testimonio de su vida. El Señor me sacó de tal sitio, el Señor cambió mi vida, el Señor cambió mi familia. Ese es el testimonio de nosotros. Y usted puede estar donde esté. Usted puede estar en la universidad, puede estar en el colegio, usted puede estar en el trabajo, en el taller. Donde quiera que usted esté, usted tiene siempre una oportunidad para decir algo de lo que Dios ha hecho por su vida. En una ocasión íbamos rumbo a Europa y al lado mío iba una persona de cierta notoriedad del arte y se distingue porque no cree, priva en ateo. Y vamos al lado, uno al lado del otro. Una señora ahí al ladito. Vamos calladitos los dos. Yo la conozco, a lo mejor ella me conoce, vamos callados. En un avión se da 2 o 3 jamaquiones. Como que le sacan el aire a uno así. Y ella se agarra de mí. Imagínense, agarrarse de uno que está igual. Y yo le digo, por eso es que hay que agarrarse de Jesucristo. Hay que agarrarse de Jesucristo. No hubo más comentarios. Gloria a Dios. Pero es que nosotros siempre tenemos una oportunidad para decir algo de lo que Dios ha sido y ha hecho por nosotros. Todos los ataques del maligno tienen un fin común: destruir la fe. Entiéndase, destruir nuestra adoración a Dios, nuestro alimento espiritual, etc. A veces de manera sutil, oculta, subrepticia, y otras veces a la clara, directa, descaradamente, sin ambaje. El asunto es destruir nuestra confianza en el Señor de la manera que pueda.
Cuando el diablo logra que usted no venga a adorar a Dios, está ganando. Porque el solo hecho de usted venir aquí, estar 15 o 20 minutos cantándole a Dios, eso, usted no sabe cuántas cadenas se rompen. Usted no sabe cuántos espíritus malignos se alejan de usted. Porque estamos cumpliendo uno de los propósitos de la creación. Dice la Biblia que fuimos creados para alabanza de su nombre. Es muy difícil que usted vaya por la calle cantando. Se puede, pero es muy difícil porque van a creer que usted está loco. Usted va cantando como si fuera uno de esos grandes tenores. Y usted va cantando por la calle. No, pero usted viene a la iglesia y usted, aunque usted no cante, porque esta es la bendición de la iglesia, hermano. Aquí todo el mundo es cantante. Aunque desafine. Hay veces que usted está cantando en un tono y hay hermanos que están a 15 kilómetros de ese tono. Pero están cantando. Y como hay muchos cantando, pues no se oye el desafine de aquel. Entonces, pero usted está cantando. Usted está ejerciendo la función para lo cual fue creado. Para alabanza de su nombre. Para alabanza de su nombre. Cuando yo adoro y alabo al Señor, el diablo se enoja. Por eso es que nos pone tantos obstáculos para orar, para adorar, para cantar. Si usted quiere, cuando llegue a su casa, esta tarde o esta noche, usted prueba lo que le voy a decir. Comience a cantar. Aunque usted esté triste, comience a cantar cualquier himno para alabanza del Señor. Comience a adorar a Dios para que usted vea cómo le cambia el panorama inmediatamente. Pero usted sabe lo que es cambio, totalmente cambiado. Usted está triste, usted puede estar asustado, usted puede estar temeroso, usted puede estar acongojado. Comience a cantarle a Dios para que usted vea cómo se va la pereza y se van todas esas malicias. Por eso es que el diablo obstaculiza tanto el que nosotros adoremos a Dios y nos pone tanta cosa que hacer. No, ahorita yo lo hago. No, más tarde yo lo hago. No, porque ahora voy a hacer tal cosa. Aunque usted esté lavando en una batea, usted puede estar cantando. Yo me acuerdo que mi abuela era lavandera en la Romana. Iba con una bandeja de ropa lavando. Y ella estaba cantando. Y de ahí la movía el Espíritu Santo. Y la sacaba de ahí. Y yo la veía que se ponía, se acotejaba. Y yo digo, hay algo. Y yo me preparaba también. Y me le iba atrás. A hacer la obra. Porque en esa batea, lavando en esa batea, Dios le hablaba. Le hablaba porque ella estaba adorando. Le hablaba porque ella estaba alabando. Cuando usted alaba a Dios, el diablo se va. No tiene nada que buscar, hermano. Bendito el nombre del Señor. Entonces, nosotros estamos siendo atacados por el maligno. Porque el maligno hace como los ejércitos cuando están en conflicto, que introducen, infiltran agentes para que le informen lo que está pasando de aquel lado. Ahora hay cibernéticos más que otra cosa, pero siempre se infiltran para averiguar lo que está pasando. Y el diablo, no tonto ni perezoso, se infiltra. Mire, y se infiltra con la palabra. Viene con su Biblia y viene enseñándole cosas que usted no sabe, pero usted la necesita. Entonces ahí es que se viene a dañar la doctrina para dañar la fe. Y andan algunos, los hubo y los hay. Por ejemplo, menciono dos casos. El caso de la supergracia y el caso de la gracia irresistible. La supergracia, yo teníamos un amigo que conocimos en el ministerio y después se descaminó un poco. La gracia era tan abundante, tan poderosa,
que él podía pecar hasta donde él le diera la gana. Y esa gracia lo cubre. Y eso tiene muchísimos versículos bíblicos que dice que lo apoyan. ¿Porque es por gracia que somos salvos? ¿O no es por gracia? ¿No es por obra? Entonces, ¿qué puedo yo hacer que la gracia no me lo cubra? Entonces vámonos a pecar para que la gracia nos cubra. Esos son engaños del diablo. Entonces está el otro de la gracia como quiera. Mire, la gracia que Dios asignó a ti, te la va a aplicar aunque tú no quieras. O sea, tú vas a ser salvo aunque tú no quieras. Eso es lo que están diciendo. ¿Y por qué dice la Biblia la condicionante? El que cree en Cristo será salvo y el que no será condenado. O sea, yo tengo una participación directa en mi salvación. Si el Señor quisiera, todos fuéramos salvos. ¿Por qué tiene que perderse alguno? ¿Por qué tiene que escoger a uno sí y a otro no? ¿O es que no caben en el universo de Él? Es cuestión de pensar un poquito a la luz de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda. Todo el que cree en Cristo tiene vida eterna. Ahora, ¿le va a impedir Dios a uno que crea? No. ¿Lo va a obligar que crea? No, porque Él se respeta a sí mismo. Y Dios asignó una soberanía a nosotros para decidir nuestro destino. Y dejó en manos de nosotros nuestro destino. Entonces, esta gracia irresistible indica que el Señor está detrás de fulano. Fulano es un sicario, fulano es un adúltero, fulano es un fornicario, fulano es un estafador. Pero Jehová está atrás de él, porque se cogió con eso. Y él va a llegar el momento que va a tener que caer. Y al que está pidiendo misericordia, vaya, Dios no le hace caso, pero a este le quiere hacer caso porque su gracia es irresistible. Y llegará el momento en que él no va a poder aguantar más y se va a tener que entregar. Muy fácil, ¿verdad? Se ve bonito, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia lo que enseña es que todos tenemos la misma oportunidad. La Biblia lo que enseña es que Cristo murió por y para todos. Pero hay una decisión personal que Dios me la dejó a mí, te la dejó a ti. Si tú quieres salvarte, lo coge, y si no, lo deja. Si tú quieres, aquí está gratis. Si tú no quieres, nadie te va a obligar. Entonces, esas son dos fórmulas. ¿Cuál es el peligro de ambas? Que yo me descuido. Digo, si esto está diseñado así, ¿puedo yo cambiar el diseño de Dios? No. Entonces yo me voy a ir a lo que a la carne le gusta. Y me descuido espiritualmente porque la gracia me va a salvar como quiera. Y no es lo que yo haga, sino lo que ya Cristo hizo. Amén. Se ve bonito. Cristo hizo una cosa, pero Cristo le dijo, el que quiera ser mi discípulo. ¿Usted fija? ¿Cómo es que Cristo lo pone? Que me involucra a mí. No es si yo quiera yo o no quiera, no. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y no se quede ahí, sígame. Sí, porque yo puedo querer ser discípulo y agarrar mi cruz y quedarme parado. No, sígueme. Sígueme. O sea, camina en pos de mí. Haz la obra que yo te indique. Entonces yo lo hago si yo quiero. Si yo no quiero coger la cruz, yo no quiero seguirlo, ¿qué pasa? No soy discípulo de él. Así de sencillo. Pero al meter en la cabeza esta facilidad, pues la gente se descuida espiritualmente y el diablo aprovecha y golpea. Esto ha traído muchos problemas en muchos hogares cristianos, muchos hermanos. Y otro de los problemas que ha traído, que ataca el maligno, además de lo doctrinal, que enfría nuestra fe, es, como decíamos, la parte de la sexualidad y de la inmoralidad.
Por eso hay tantos divorcios y tantas divisiones de hogar. Dentro de la iglesia, lo que antes no era posible hablar, lo que nadie se le ocurría antes, ahora abunda. Me refiero a los divorcios. La Biblia habla muy claro acerca del compromiso o del pacto matrimonial. El Señor, y cuando usted viene delante del altar, usted le promete a Dios una cosa. Nadie lo obliga a que usted le prometa eso a Dios. Es usted que decide. Y Dios toma en cuenta muy en serio lo que usted le promete. Entonces cuando le dicen a usted, usted estará hasta que la muerte lo separe. En tiempo de enfermedad o de salud. De abundancia o de escasez. Y después por cualquier cosita, este matrimonio a mí como que no me conviene. Mire, hermano y amigo que me escuchan, el que se lleva de que esto no le conviene, que yo no entiendo a esta mujer o yo no entiendo a este hombre, a los 2 años se divorcian, vuelve y se casa, a los 2 o 3 años vuelve y se divorcia, y cuando va por 4 o 5, entonces se queda con la última o con el último. Dice, bueno, parece que esto no tiene solución y yo no quiero llegar a viejo solo. Déjame aclimatarme con esto y Dios que tenga misericordia de mí. Pero no es así que piensa la mayoría de la gente. El divorcio se ha metido no solo en las iglesias, hasta en los altares. La gente se divorcia por cualquier disparate. No, yo no. Si no me conviene lo dejo. No es así. El que no conoce a Dios, que no tiene palabra, que es un irresponsable, es el que habla así. Pero el que conoce a Dios tiene que luchar hasta el final. Luchar hasta el final. Pero no solo, con la ayuda del Señor. Aquí hemos oído testimonio de mujeres, especialmente. Hay un caso de una hermana que tuvo 20 años luchando. Y ahora él es el primero que llega a la iglesia. Porque Dios oyó su clamor, vio sus lágrimas y Dios les respondió. Pero cuando vienen todas estas algarabías del maligno, entonces la gente como que se aloca y pierde el concepto de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces esto es una de las cosas que ha penetrado la fe cristiana, la fe evangélica. Que la gente está cogiendo el matrimonio como de relajo. Para Dios no es relajo. Fue la primera institución que Dios fundó. Y la institución clave para el desarrollo y existencia de la humanidad. La familia. Sin matrimonio no hay familia. Y si la hay es una selva. Entonces, otra cosa que el diablo ha introducido es la diversión. ¿Cuánta ganas de divertirse tiene la gente ahora? Viejos y jóvenes. Tú ves a la gente con un afán de divertir. No, que me estoy divirtiendo. Que yo también tengo derecho a divertirme. Y han llevado la diversión a la casa de Dios. Y hay cosas que mejor es no hablar de ellas. Ciertos artes que son más imitadores del mundo que adoración a Dios. Porque hay que pensar en el objetivo de la iglesia. Pero el diablo le ha metido en la cabeza a los artistas que tienen que parecerse a Hollywood, que tienen que parecerse a París, que tienen que parecerse a los famosos de la farándula. ¿Y cuál es el trabajo de usted? ¿Cantarle a la cerveza, al romo, a la whisky, a la droga o adorar a Dios? El canto es un instrumento de Dios para llegar al alma. La música es de Dios, pero la música de Dios llega al alma y al corazón. Pero la diversión se ha metido en las iglesias y se ha banalizado la iglesia, se ha cualquierizado y asimismo el Espíritu Santo ha ido retirándose, hasta que llegan a iglesias como la de Sardis,
la quinta iglesia de Apocalipsis, que el ángel le dijo: tienes nombre que vive, pero está muerto. Hay muchos casos que ha ocurrido eso. ¿Por qué ocurre esto? Eso es un cambio del último tiempo. Maestros carnales que tuercen en especial a los más vulnerables, los jóvenes. Porque el viejo es más difícil de moverlo, porque el viejo ha visto mucho. Y difícilmente usted lo asusta. Como me dijo a mí un señor, yo tenía como 25 años y él tenía 60 y pico. Y yo voy muy contento a decirle lo que vi allí. Eso fue en Nagua, cruzando el río de Nagua. Y yo voy a decirle a él contento lo que yo vi allí en el río. Y se queda frío. Y él se queda frío. Y me contesta: ¿qué puede ser que no sea? En otras palabras, ¿qué puede ser que yo no lo haya visto? Tú lo estás viendo ahora, pero yo estoy harto de verlo. Entonces, cuando vienen con una solfa nueva, el joven, el muchacho que no ha visto eso, se aloca. Pero el viejo lo que se hace es que la escudriña. Dice: déjame ver si esto es distinto a lo que yo vi tal día. Entonces el diablo trabaja así, porque el diablo no es nada de bruto. Entonces dice el versículo 4 de Judas 1: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Han convertido o están convirtiendo en libertinaje el culto de adoración a Dios. Hay lugares donde usted ve de todo, carne de todo lo tipo, en la adoración a Dios. Curva que si no es buen chofer se vira. Así es. Hay lugares donde usted dice: pero es el Espíritu de Dios o el Espíritu de Baal. ¿A quién es que estamos adorando? Entonces se quejan porque no sienten nada. ¿Y qué es lo que van a sentir? Mejor es que no sientan nada, porque pueden sentir un demonio también. A la iglesia se va a adorar a Dios, a romper cadenas, a libertar a endemoniados, a levantar muertos. A la iglesia se va a romper la cadena del diablo. Es a buscar a Dios que vamos. Algunos hombres han entrado encubiertamente, se disfrazan de santo, vienen con su bibliota a chequear a ver por dónde que van a penetrar para hacer su desorden. Entonces dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eso es lo que dice ahorita, la supergracia. Ese sujeto que yo mencioné, que fue un ministro de Dios primero, se metió en supergracia. Como el que está en una supergracia, la gracia es tan grande que no hay pecado que usted haga que sea importante. Hacían orgía con romo y con todo después del culto, porque los hermanos tienen que conocerse y los hermanos tienen que intimar. Eso fue en Puerto Rico, eso fue cerca aquí. Pero eso entró encubiertamente a la iglesia, porque si van a la clara, pues la gente va a decir que no, esto es un impío, no, y se alejan. No va a chongadito así con su Biblia a enseñar la palabra. Entonces el Señor le dice en el versículo 5 y pone ejemplos históricos de juicio divino. El pueblo destruido en el desierto luego de haber sido libertado de Egipto. Dice el versículo 5: quiero recordarles, dice Judas, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, luego destruyó en el desierto a los que no creyeron. Toda esa gente que murió en el desierto, que no pudo entrar a Canaán, salieron de Egipto triunfante y victorioso y creyeron que iban a llegar a Canaán. Dios los mató en el desierto. Dios los mató en el desierto por haberse rebelado.
Destruyó en el desierto a los que no creyeron. O sea, Dios es recto, firme en su disposición. Nosotros tenemos que saber cómo andamos delante de Dios. No podemos jugar con Dios, hermano. Usted puede jugar conmigo, usted puede jugar con la iglesia entera, pero yo les recomiendo 1 y 1.000.000 de veces: no juegue con Dios, no relaje con Dios. O ¿sabes lo que es que jugarlo escondido con Dios? Uy, ¿cómo usted juega escondido con Dios? No importa el motel donde usted se meta, allí te sacará mi mano, dice Jehová. Entonces hay ejemplos de que Dios castigó a esos hombres y a esas mujeres porque a final de cuentas no creyeron. Está un segundo ejemplo, los ángeles, versículo 6. Los que no guardaron su dignidad, llevados a prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios castigó a los ángeles que se rebelaron. A los ángeles que estaban allá, lo destronó porque se rebelaron contra la divinidad de Dios. Y Sodoma y Gomorra son otro ejemplo. Las cuales habiendo fornicado, versículo 7, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vicios contra naturaleza. Cuando usted hace algo contrario a la voluntad de Dios, usted está desafiando a Dios, está acusando a Dios, está diciendo que lo que Dios hizo está mal y que usted que sabe cómo se hace. Usted está rebelando contra Dios. Cuando un hombre utiliza a otro hombre para tener sexo, está rebelándose contra Dios. Cuando un hombre utiliza a un animal, está rebelándose contra Dios. Cualquier cosa contra lo natural, y natural es lo que Dios hizo y escribió. La forma normal. Cuando usted hace lo diferente a eso, usted está desafiando a Dios. Dice vicio contra naturaleza. Ahí hay muchísimas cosas que caben. No solamente son los homosexuales, porque tanto la comunidad LGTB como muchas otras personas creen que todos los pecados son de ellos solos. No, hay otros que son pecadores también. La homosexualidad, el lesbianismo son pecados, pero el adulterio también es pecado. La fornicación es pecado, aunque sea hombre y mujer, es un pecado también. El usted tener 1, 4, 5 amantes y tener su esposa, eso es pecado también. ¿Y cuánto hay de eso? Debían hacer una comunidad también. La comunidad de los adúlteros. Porque llevan el mismo castigo, hermano. Y los mentirosos. Usted se imagina la comunidad de los mentirosos reclamando sus derechos. Esta es la Asociación de Mentirosos de Santo Domingo. Sentimos que nos están vulnerando nuestros derechos cuando no nos dejan hablar mentiras. Tienen que permitirnos engañar a la gente. Todo eso son pecados. Entonces el Señor se lo está advirtiendo. Todo el que va en contra de lo que Dios creó, en contra de la voluntad de Dios, fueron puestas por ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Entonces, estos engañadores entran con identidad falsa, porque si entran a la clara, la gente los rechaza. Entran con disimulo, propósito definido. Son impíos que convierten en libertinaje la gracia y niegan a Cristo en su conducta. Y dice el versículo 8, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad de superiores. Porque son gente, y es bueno que lo reciban los amigos y los hermanos, como una advertencia. Son gente que se autotitulan como maestros, pero contradicen los principios más elementales de la palabra de Dios. Y se introducen, se camuflajean, bueno, recíbalo como usted pueda. Se disfrazan y se meten como maestros. Y por debajo van
ruyendo como el ratón, ruyendo como el ratón, sembrando discordia entre la pareja, sembrando discordia entre los hijos, separando a la familia o haciendo cualquier diablura para distorsionar su relación con Dios. Y cuando la autoridad principal de la iglesia le llama la atención, dice aquí, rechazan la autoridad y blasfeman. Porque quieren que lo dejen que hagan lo que ellos quieren. Esos son de los peligros que amenazan a la iglesia. Hay mucha gente que sabe ahora. Hay muchos teólogos. Usted sabe que hay teólogos que no creen en Dios. Porque según la definición, teología es la ciencia que estudia a Dios. Pero es una contradicción. Dios se estudia. ¿Y cómo usted estudia a Dios? Usted puede estudiar, como dice Pablo, usted puede estudiar lo que Dios ha revelado. Yo conozco de Dios lo que Él quiere que yo conozca, más nada. Yo no puedo categorizar a Dios, yo no puedo jerarquizar a Dios, yo no puedo analizar a Dios, no puedo. Ahí es que han chocado mucha gente que creen que saben, porque han querido entender a Dios. Si yo llego a entender a Dios, no creo en Él. Porque es otro hombre como yo. Si yo llego a entenderlo, es igual que yo. Entonces, ¿qué hago yo sirviendo a uno igual que yo? La grandeza de Dios es que cada día, como dijo Jeremías, cada día son nuevas. Cada mañana tiene cosas nuevas. Grande es su fidelidad. Son rebeldes, no se someten a la palabra de Dios. Y de eso entran a las iglesias de manera encubierta para traicionar, distorsionar la fe de los creyentes. Esos son ataques directos para quitar fuerza moral a la iglesia y hacerla incapaz. ¿Por qué ataca el enemigo a la iglesia? Uno, es el único instrumento para ser salvo que tiene Dios en la tierra. Dos, es la única institución que enfrenta al diablo. ¿Usted ha visto algún partido político enfrentando al diablo? ¿Usted ha visto alguna universidad enfrentando al diablo? ¿Usted ha visto algún museo enfrentando al diablo? ¿Usted ha visto alguna academia enfrentando al diablo? Nadie lo ataca, ni ataca su obra. La única es la iglesia. Por eso que nosotros les recordamos a los hermanos y a los amigos, la iglesia, su función principal es espiritual, no es social. La social es secundaria, la principal es la espiritual, porque esa no la hace nadie más, solo nosotros. Cuando usted tiene un hijo endemoniado, ¿para dónde usted coge? Cuando el gobierno para que le asigne una cuota. Cuando usted está atribulado, cuando usted dice tiene un problema que lo está matando, cuando dice que tiene cáncer, ¿para dónde usted coge? Después que el médico le dijo ya no puedo hacer nada. ¿Para dónde usted coge? ¿Para el candidato? Usted coge para la iglesia. Y allá se encuentra 4 o 5 hermanos y hermanas que están orando. Y usted le plantea, mire lo que me acaban de decir. Estoy afligida. Oren por mí. Esa es la función de la iglesia. Decirle a la gente el camino de salvación. Eso no lo hace nadie más. Pero el diablo quiere obstaculizar, impedir que la iglesia haga su trabajo. Y a veces usa instrumentos de la misma iglesia para destruir la obra de la iglesia. Muchos no se acercan a la iglesia cuando la iglesia se corrompe. Si usted ve en una iglesia, mucha gente es habladores, orgullosos, engañadores que cogen prestado y no pagan. Muchos adúlteros, muchos engañadores de su familia. Y usted lo sabe, usted se va a acercar a la iglesia. Sí, no, pero yo estoy mejor que ellos. Las cosas que ellos hacen, muchas de esas cosas yo no me atrevo a hacerlas. O si usted va a la iglesia para que desde que usted entra le empiecen a decir la cantidad que tiene que aportar. Tiene que sembrar todo lo que trajo. Quítese el reloj, quítese la cadena, quítese. Si los zapatos son buenos, quíteselos. Y se convierte en un mercado de pulga. Y solo se habla de dinero, de materialidad. ¿Qué busca usted ahí? Bueno, que lo esquilmen,
que lo saquen y lo dejen como si hubiera llegado un atracador. Entonces, cuando la gente ve una iglesia sin testimonio, por eso es que el diablo trabaja con quitarle el testimonio a los pastores y a las iglesias, para que la gente no vaya. No es que no haya pecadores entre nosotros, porque estamos en un taller de reparación, pero debe caracterizarnos la humildad, la honestidad, la seriedad. No podemos engañar, no podemos mentir, no podemos traicionar. Tenemos que ser transparentes y claros. Y las recomendaciones del apóstol dicen, los versículos 17 al 23. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor. No nos podemos olvidar de lo que nos enseñaron. Lo que os decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Amigo que me escucha, si usted ve un pastor sin testimonio, si usted ve una pastora que no reúne las condiciones de una evangélica, pero dándosela de que es lo mejor, y usted que conoce sabe que no es verdad, ¿qué usted va a hacer? La mayoría lo que dicen es: así son todos. Tengo para decirle, no es verdad que así son todos. Ahora, ¿qué logra el diablo con ese escándalo? Que la gente se aleje de la iglesia. Eso es lo que el diablo consigue. Por eso el diablo, como dicen popularmente, enchincha. El diablo enchincha a la gente para que meta la pata, para entonces acusar. El diablo le tiende la tentación al pastor y está 5, 10, 15 años tentándolo. Y el hombre firme, inconmovible, dando testimonio. Y él ahí. Y un día el pastor falla. Míralo ahí, míralo ahí. Tenía 40 años engañándome. No, te está engañando ahora. No tiene 40 años engañando. Pero se arma un escándalo y eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere levantar escándalo. Ese es el peligro que amenaza a la iglesia y a la fe. Matarle la fe a la gente para que no crea en nadie y destruir el único instrumento que lo combate a él. Por eso dice la Biblia que nos alejemos de los deseos del mundo. Porque no hay nada bueno que pueda conseguir haciéndolo o complaciendo los deseos del mundo. Nosotros estamos para representar al Señor, para servirle a Dios y luego servirle a la gente. No a la gente primero, a Dios primero y luego a la gente. Porque Dios nos capacita para poder servir a la gente. Es cuanto a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero hay peligros que amenazan la fe y que amenazan la iglesia. Es bueno que usted sepa que esos peligros lo dirige el diablo y que el único refugio es Jesucristo. Si usted no se ha convertido, porque usted dice hay muchos escandalosos en la iglesia. Lo primero, que los rumores no son verdad siempre. Las redes sociales hablan un 90% de mentira y quizá un 10% de media verdades. No se lleve de todo lo que diga Radio Bemba. Analice usted. Porque en una ocasión me va un periodista diciendo de un pastor que había cometido una cantidad de cosas, una lista de cosas. Y cuando él acaba, yo le digo, ahora vamos a ver, ¿tú estás seguro que era pastor? ¿Tú lo conoces? No, pero me han dicho. Digo, ya fallaste. Porque el hecho de que ande con una Biblia o que él diga que es pastor, no es pastor. El pastor es un ejercicio espiritual. Y los frutos son los que hablan, no el título. Usted se puede graduar 20 veces de pastor y no ser pastor. El pastor lo hace Dios. Y los frutos lo delatan. Si da buenos frutos es un pastor. Si da malos frutos es un usurpador. Es un engañador. Entonces la persona que le sirve a Dios tiene un comportamiento adecuado
con la palabra de Dios. Lo demás es mentira y falsedad. Peligros que amenazan la fe. No permita que el diablo lo mate, le mate su fe por un disparate que hizo un loco que dijo que era evangélico. Un aplauso a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Termina tu obra en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero darle 2 o 3 minutos a los amigos que están con nosotros. Todo aquel que ha sentido el deseo de entregar su vida a Cristo, de comenzar una vida nueva y está aquí, yo le voy a pedir que ore conmigo. Vamos a hacer una oración mientras me dan unos minutitos de tranquilidad. No se mueva nadie. Unos minutitos de tranquilidad, a menos que esté enfermo. Para mí todo el que estamos viendo está enfermo. Estoy hablando con los amigos. Todo el que está aquí o que me está escuchando y entendió la palabra de Dios y quiere empezar una vida diferente, le voy a pedir que repita esta oración. Vamos a hablar con Dios. Vamos a pedirle perdón. Cierren sus ojos. Los amigos oran conmigo. Digamos así: amado Dios, acabo de escuchar tu palabra. He sido atacado por el maligno. Mi fe se ha muerto, pero yo sigo creyendo en ti. Señor, auméntame la fe. Perdona mis pecados. Perdona mi vida de desobediencia. Lávame con la sangre derramada en la cruz. Y acepto a Jesús